Hola a todos amigos, quédate a ver este video que hoy vamos a enseñar la diferencia réplica y original de este modelo de Akin en pantalla positiva, por primera vez en un video. También, como muchos me han pedido, voy a revelar por primera vez dónde conseguir réplicas Casio G-Shock, aunque no lo recomiendo, no recomiendo réplica, y muchos que no tienen el presupuesto quieren tener una réplica muy parecida a la original, les doy ese dato. Este modelo es realmente hoy en día muy valioso. Estamos en el 2023, junio del 2023. Lo he tenido afuera en estos días, le ha caído bastante el polvo, ¿no? Pero este modelo es muy valioso realmente. Casi no hay. Miren esto. Al buscar en Amazon el código de este reloj, que es el GXW-56 multibanda, vemos otros colores, no el de pantalla positiva. Ha desaparecido por completo del escenario, venta-compra. En eBay tampoco lo vemos, pero vamos a ser más específicos, porque el código completo es el GXW56-1B. Y como ven, solo vemos los repuestos en los primeros resultados. Actualmente se puede estimar que este modelo podría tener un costo de $200 a $300, pero es un estimado porque no se puede saber, ya que no hay reventa ni siquiera los usados, o sea, no existe. Acá les pongo el mismo código en Google para comprobar que es el mismo código 1B que corresponde al de pantalla positiva. Bueno, esa ausencia es aprovechada por los fabricantes de réplicas y por la demanda de un modelo en pantalla positiva. Es por eso que ya desde hace algún tiempo salió la réplica en pantalla positiva, y en este video vamos a conocerlo y conocer las diferencias con el original. ¿Dónde conseguir la réplica? Una página en la que se solía conseguir réplicas hace muchos años, hace 10 años aproximadamente, era la página AliExpress. Aquí, aunque no lo creas, vendían las réplicas de Casio, y actualmente los revendedores de réplicas ya obtuvieron esos datos de los vendedores que vendían ahí, pero años después la misma página AliExpress prohibió las réplicas de Casio, aunque algunas réplicas de algunos modelos todavía se pueden conseguir en esta página. Es cuestión de buscar, pero hay una página que te venden las réplicas de casi todos los modelos. Es la página dhgate.com. dhgate.com. Vamos a digitar el código para que veas. Vemos que venden repuestos. Si no sale en la búsqueda, con otro código saldrá. GX56. Ahí está el reloj. Entras y te salen varios colores para elegir, y uno de ellos es el de pantalla positiva. Aquí todos son réplicas, como puedes ver los precios, cada uno $56. Y comprando 7 relojes o comprando más, ya te sale a menos por unidad. Acá no vas a poder ver el logo de Casio o ciertas indicaciones o palabras, porque se supone que está mal que vendan esos productos en réplica con la marca original. Esta es la réplica, y casi siempre nos vendrá con un protector de pantalla, que lo sacaremos para compararlo mejor con el original. Tenemos original versus réplica. Bueno, una de las diferencias quizás más importantes a lo largo del tiempo es el material. Los dos relojes los he tenido hace 2 años o 3, y miren acá, este reloj, su brillo casi permanece en el tiempo. En cambio, la réplica, toda la correa y carcasa se ha entumecido, se ha degradado con el tiempo. No me creerás, pero nunca lo he usado, ha estado guardado y el tiempo ha hecho ya estragos en este reloj. He tenido otros relojes de réplica y de repente al sacarlos del cajón se ha roto la correa. Además que se siente muy entumecido el material. El tiempo de duración de las réplicas G-Shock entonces es de 2 a 3 años, de ahí toda la correa y carcasa se degrada y ya no te vale el reloj. En el original vemos alrededor del digital una especie de protección interna. Es de color plomo brillante, color muy interesante que combina muy bien con el reloj y da la impresión como si fuera de piedra, dando así mayor impresión de dureza al diseño. Y se llega a notar bastante ese lado, aunque es tapado por, digamos así, una lámina negra. En cambio, en la réplica está mucho más tapado por la lámina negra. El pintado de las letras, específicamente en el bisel borde exterior, cumplen con los estándares de calidad y diseño establecidos por la marca. Aquí se utiliza pintura de alta calidad, diseñadas específicamente para resistir el desgaste y la decoloración con el tiempo, con bordes finos y definidos y colores duraderos. En cambio, en la réplica vemos que los bordes no son bien definidos y ya existe cierta decoloración producto del tiempo por tener calidad inferior, y estos bordes son muy toscos a diferencia con el original.
Asimismo, en la correa se puede notar más la calidad, y es que la correa réplica se desgastará más rápido que la carcasa. Asimismo, vemos que en el original está pintado Shock Resist y la réplica no. En los botones vemos una diferencia muy importante, y es que en el original vemos una especie de pirámides o poliedros en un área circular del centro del botón. En cambio, la réplica de estos poliedros no son de calidad, no son definidos y más bien parecen como bolas y se desgastan con el tiempo. Y es que es importante recordar que toda la carcasa réplica está hecho de un plástico de baja calidad. En la tapa de atrás, en el original, encontramos un código serial, aunque hay originales que no se han encontrado código serial. Pero el código serial es una forma de asegurarte la originalidad, de descartar una réplica con más seguridad. Acá en la réplica encontramos letras muy alargadas y una disposición de letras distintas como la que viene en el original. Además que no nos sale el código del reloj GXW56 ni el manual 3220. En la hebilla original vemos Tailandia y en la réplica nos dice Japón. Vamos a comparar los modos en cada reloj. Estamos en el modo hora actual. Cambiamos a hora mundial y acá vemos la hora en cada ciudad. Nos damos cuenta que el sonido de los botones de la réplica es mucho más baja que el original. En cuanto a las alarmas, tienen todas. Alarma 1, 2, 3, snooze y señal de hora. Al cambiar a cronómetro, me doy cuenta que los números en la réplica son mucho más gruesos y la indicación digital de arriba se notan más los puntos. Cronómetro, temporizador. Prácticamente toda la estructura digital, el orden digital es igualito. Y volvemos a la hora. Ahora nos vamos al modo configuración. Acá sí vemos una diferencia. Al configurar el horario de verano nos da la opción auto, off y on en el original y solo on y off en la réplica. Recordar que al seleccionar auto, el reloj detectará y realizará el cambio automático cuando corresponda según las fechas establecidas para el horario de verano en tu ubicación geográfica. Con esta opción auto no necesitarás hacer ajustes manuales en el reloj cada vez que comienza o termina el horario de verano. Todo lo demás viene a ser lo mismo. Incluso en la réplica encontramos activación de ahorro de batería, lo cual es gracioso porque la réplica no tiene batería recargable. Con respecto a LT1 es la duración de la luz retroluminiscente. La puedes cambiar LT1 o LT3. Y por último, PS es lo que les estaba diciendo anteriormente, Power Saving o ahorro de batería en español. Apagamos la luz y hay diferencia entre la luz retroluminiscente de ambos. En el original la luz es del fondo digital, en cambio en la réplica la luz es de los dígitos. Llama la atención que tienen el mismo color, pero son contrapuestos. ¿Qué luz es mejor? Obviamente la luz del fondo, la del original, porque permite una visualización más amplia. Es más fácil ver los dígitos, más fácil ver la hora. El código de ambas correas es 786FY1116. En el original, este código es muy fácil de leer, pero la réplica es muy difícil observarlo. Pero aquí, como le ponemos bastante zoom, bastante acercamiento y buena luz, se puede ver. A grandes rasgos, el original la pantalla suele verse más limpia, y al mover el reloj cierto ángulo hacia arriba, en la réplica observamos todos los segmentos digitales, lo cual ya no podremos distinguir la hora. En el original sí se sigue distinguiendo la hora. Conseguí este bumper, o en español aro protector, que es para el GX56 y GXW56. La instalación es fácil, ponerlo en un costado y luego presionar y encajar en el otro costado, y listo. Este accesorio lo traje directamente de Japón, ya que también hay versiones chinas. El código de este accesorio es 0299-1065-6955 para el GX56 y el GXW56, para cualquiera le puede dar. Abrimos y primero lo ponemos en la réplica. Lo ponemos en un costado y luego encajamos en el otro. Para hacer réplica visualmente se ve espectacular. Ese aro protector le da una visualización distinta, más impactante. Este aro protector, también llamado parachoques, no es exclusivo de este modelo, también es utilizado en otros modelos G-Shock. Ahora con el original.
Este aro protector se puede conseguir en varios colores: plateado, color rojo, marrón, azul y dorado, así como combinaciones de colores. En la tapa de atrás los tornillos son bien distintos. La réplica tiene estos tornillos que son muy comunes en toda ferretería, tornillos estrella pequeños. En cambio, los del original en un lado son más largos. En cambio, en los costados del reloj, tanto el original como réplica, vemos que llevan los tornillos comunes. Una vez sacados todos los tornillos visibles de la réplica, los encontramos con este protector, el cual es muy flexible. No sé qué tipo de material es, pero es heavy. En cambio, en el original se ven muchos detalles, y es más duro y compacto. Que no te sorprenda que en la réplica vengan con esta cinta de heavy para intentar proteger del agua. Aunque muchas réplicas son resistentes al agua, pero nunca hay una seguridad 100%. Otro detalle que siempre vemos en todas réplicas de Casio G-Shock es que la máquina es de plástico blanca, con muchos tornillos alrededor. En cambio, en el original encontramos plásticos sueltos de protección adicional, o podría servir de tierra eléctrica, y sacándolos visualizamos la máquina enmurallada de metal. Tanto la réplica como original, los botones son muy duros de apretar, pero déjame decirte que en el original hay un ligero rebote que lo hace más llevadera esa resistencia. En cambio, en la réplica es demasiado incómodo apretar esos botones. Acá vemos en esta réplica los pulsadores de metal, y sinceramente pensaba que era la máquina lo que hacía difícil apretar, pero es el armazón en sí lo que hace que los botones sean duros. Porque, como vuelvo a repetir, los pulsadores de la máquina siempre son suaves, así como se ven. Otra cosa muy interesante, me gustó mucho la luz retroluminiscente, me pareció muy interesante el reflejo en los bordes, pero solo así se ve en la máquina sola. Quizás en el video no se ve bien, pero en persona se ve increíble. Ese detalle hubiera sido muy interesante con toda la carcasa, todo el reloj. El original, la pantalla abarca más, hay menos plástico y es de color negro. La batería réplica es CR2025 y no es recargable. La batería original es CTL1616 recargable. Las medidas son 55 de largo, 53 de ancho, 17 de espesor, todo en milímetros. Bueno amigos, eso es todo en este video. Gracias por ver este video y hasta un próximo.